buenas noches. Empezamos esta jornada vespertina en su segunda sección con la mesa número 3, que como ya está muy bien anunciada, nos va a hacer muy grata la presencia de las excelentes ponentes que tenemos para platicarnos sobre terror híbrido, animales y miedo. En primer lugar, vamos a escuchar a Gabriela Nájera Ramírez, que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, con su ponencia El bestiario de Horacio Quiroga. Te escuchamos, Gabriela. Sí, buenas noches a todos. Antes de comenzar mi participación, quiero agradecer a las organizadoras por convocarnos una vez más a este precioso congreso que ya llega a su quinta edición. Entonces, felicitarlas también por todo el esfuerzo que han hecho para llevarlo a cabo, tanto esto como el curso. Y bueno, voy a empezar a hablar. Estoy muy contenta además de poder hablar un poquito de Horacio Quiroga, que es un autor al que yo admiro mucho y que creo que nunca había hablado públicamente de él. Siempre ando por la vida platicando de su vida, pero no se había dado la oportunidad de hacerlo de una manera un poco más formal. El texto que voy a compartirles se llama El bestiario de Horacio Quiroga y voy a compartir ahorita mi pantalla. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, Pues, sí. Voy a comenzar. Presenta la conferencia Dios Hanuman de El bestiario de Horacio Quiroga. González Torres. En 1917, las revistas de mayor difusión en el Río de la Plata, como El Hogar y Fray Mocho, anunciaban con entusiasmo la próxima publicación del más reciente volumen de relatos de Horacio Quiroga, Cuentos de amor, de locura y de muerte. A la postre, el libro más famoso del escritor uruguayo. Uno de esos anuncios sobresale del resto, ya que llama a Quiroga el tigre de los cuentos, mote que, a pesar de no haber perdurado entre los lectores y estudiosos del autor, quizá debería recuperarse porque da cuenta de manera inmejorable del papel fundamental que tienen los animales y la naturaleza en su obra, y además le otorga el sitio más relevante en esa selva que es la literatura. El interés de Quiroga por la naturaleza surgió en 1903, cuando acompañó a su amigo y maestro Leopoldo Lugones a una expedición a Misiones, que ahí le estoy señalando en el mapita, provincia argentina que se distingue por sus paisajes naturales. Esta es una imagen de Misiones. Ese primer acercamiento a la selva lo marcó de tal modo que compró campos algodoneros en el Chaco, a orillas del río Saladito, y posteriormente hectáreas de terreno en el departamento de San Ignacio, donde construyó con sus propias manos una casa en la que viviría con su familia, labor de la que se presume que, cito, nunca había gastado mejor su genio ni había puesto tanto amor en la realización de una obra. Aquí les proyecto la imagen de esta casa que construyó el autor. Así, el autor se convirtió en un amante del campo, aspecto que no solo marcó su vida, sino también su creación literaria. Voy a estar compartiendo unas imágenes que son de este lugar en el que habitó durante muchos años de su vida. A partir de su regreso a Misiones, según la cronología de Emma Susana Esperati Piñero, es posible apreciar que los escenarios selváticos, los animales y las actividades relacionadas con la vida campestre comenzaron a aparecer en sus narraciones. Así se observa, por ejemplo, en los cuentos de la segunda mitad de la década de 1900, De caza, El lobizón, La serpiente de cascabel, Recuerdos de un sapo, La insolación, Los cazadores de ratas y Los pollitos, entre otros. Con el paso del tiempo, la naturaleza se convirtió en un núcleo temático indispensable para la comprensión de su cuentística. Además de situar a sus personajes en escenarios selváticos y de retratar la vida en el espacio rural, Quiroga describió un mundo animal en el cual habitan desde insectos, en apariencia insignificantes, hasta animales que se transforman en personas, pasando por bestias que tienen una conciencia similar a la de los humanos o que actúan como hombres para demostrar sus vicios, debilidades y bondades. En otras palabras, el autor exploró todas o casi todas las posibilidades en que los animales pueden presentarse en la literatura. Aunque la variedad de estas representaciones es vasta, en esta comunicación hablaré únicamente de algunos animales que pertenecen a lo que podríamos llamar el bestiario de Horacio Quiroga. Y voy a centrarme en estos tres tipos de narraciones
que van a ser las entomológicas, los cuentos de la selva y las que presentan metamorfosis. En cuanto a las narraciones entomológicas, si bien los insectos para la mayoría de las personas no representan un gran peligro, ciertos cuentos del autor uruguayo podrían exacerbar las fobias de quienes temen a los seres más pequeños del reino animal, pues en estas historias los bichos resultan todo menos inofensivos. Y lo más inquietante es que las acciones aterradoras que se describen en las ficciones son explicadas científicamente, es decir, es posible que cualquiera pueda ser víctima de ellas. Para ejemplificar esta categoría, empezaré por mencionar uno de los cuentos más célebres de Quiroga, El almohadón de plumas, publicado en Caras y Caretas en 1907. Esta es la imagen que acompaña a la publicación original. Su argumento, grosso modo, es el que sigue. Una joven de nombre Alicia, recién casada con Jordán, enferma sin razón aparente. A pesar de las visitas constantes del médico y del tratamiento recibido, la mujer empeora cada día hasta que le es imposible levantarse y comienza a tener extrañas visiones. Cito, entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Cierro cita. Después de un periodo de terrible agonía y de inexplicables delirios, la joven muere y entonces su esposo descubre que dentro del almohadón en que ella dormía habitaba un animal monstruoso que noche a noche había succionado la sangre de Alicia hasta matarla. Lo más terrible, sin embargo, no es la muerte del personaje, sino la posibilidad de que lo descrito ocurra en la realidad, ya que el relato culmina con una nota de tono científico en la que se asegura que estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. En el mismo tenor se encuentra la miel silvestre. Esta es la imagen del insecto que según algunos especialistas puede ser el que aparece en la obra de El almohadón de plumas. Se llaman changas o chipos, pero se asegura que pues está exagerado, ¿no? Lo que él menciona en la historia. Aunque hay por ahí una nota que dice que él se basa en una historia que leyó en un periódico para hacer esta historia. Bueno, en el mismo tenor se encuentra la miel silvestre. Ahí, un hombre citadino visita Misiones y en una expedición consume un poco de miel de un panal, la cual lo paraliza. Según el narrador, cito, no es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se la halla. Cierro cita. Se trata, de nueva cuenta, de una nota de supuesto carácter científico que enfatiza esa mínima posibilidad de que la naturaleza se convierta en el peor enemigo del hombre. No obstante, el verdadero terror no radica en la miel narcótica, sino en las hormigas legionarias conocidas como la corrección, y que son las que están viendo en la imagen. El narrador las describe así. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Estos dos relatos demuestran que el autor diseñó una situación un tanto paradójica al hablar de los insectos, porque, a pesar de su tamaño, les adjudicó el mayor peligro al que puede estar expuesto el hombre. Tanto en el bicho del almohadón como en las hormigas legionarias, no se observan comportamientos humanos. Los insectos responden únicamente a su naturaleza y en ella radica su perversidad. Cuentos de la selva. Es posible que Cuentos de la selva, de 1918, sea la obra que mejor demuestra el profundo amor que Quiroga tenía por el mundo rústico y selvático. El libro se compone de 8 relatos que incluyen tortugas, ratones, flamencos, víboras, ranas, sapos, lechuzas, loros, caimanes, yacarés, gamas, osos hormigueros, cuatís, perros, peces, zorros, tigres, carpinchos y abejas, entre otros. Estas historias se caracterizan por su tono fabulístico, por la intención didáctico-moralizante y por la variedad de fauna que se menciona.
pero de igual manera por el vínculo que se establece entre la selva y la ciudad, ya que en algunas historias la fauna selvática de Misiones visita o se comunica con Buenos Aires. Por ejemplo, en La Tortuga Gigante, un animal carga sobre su caparazón a un hombre enfermo hasta llegar a la capital porteña, pues piensa que, cito, si se queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires. Cierro cita. Y al final se convierte en uno de los integrantes del Jardín Zoológico, que es un lugar también muy recurrente en las narraciones de Horacio Quiroga, y que también era como, pues, muy importante para su época. Por su parte, en Las medias de los flamencos, un relato etiológico que explica el color y la postura de las patas de sus animales, se cuenta que las víboras dieron un gran baile y los flamencos buscaron un atuendo que deslumbrara a todos, el cual solo podía encontrarse en la ciudad. Otro rasgo importante es el vínculo que mantienen las bestias con los hombres. En La Tortuga Gigante se genera una amistad entre la tortuga y el enfermo, la cual continúa después de la recuperación, puesto que el hombre visita con regularidad a su salvador en el zoológico. En El Loro Pelado, el ave planea vengarse de un tigre que lo atacó. Para ello invita a su amo a cazarlo y una vez que logran matarlo, cito, vivieron en adelante muy contentos. En La Gama Ciega se presenta una situación que tiene semejanza con las anteriores. Un hombre cura a una gamita que fue atacada por abejas y avispas muy malas y se convierten en amigos que charlan y comparten la merienda cada día. También en Historia de dos cachorros de Cuatí y de dos cachorros de hombre y en El paso de Yabebirí se subraya que el hombre y los animales pueden establecer fuertes lazos afectivos. En el primero, un par de niños se convierte en la familia de unos cuatís y en el segundo, un banco de peces raya protege incansablemente a un hombre que es atacado por un grupo de tigres. Empero, no todas las relaciones entre hombres y bestias son gentiles. En la Guerra de los Yacarés, por ejemplo, sostienen una batalla de la que salen victoriosos los cocodrilos. Cito, los yacarés dieron un gran grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar, por el agujero abierto por la granada, a los hombres muertos, heridos y algunos vivos, que la corriente del río arrastraba. De una forma u otra, los cuentos de la selva tienen un mensaje claro, que los animales corresponderán a la protección o al ataque de los hombres. Por lo tanto, es más conveniente cuidarlos y aprender a convivir con la naturaleza. En este cuentario, los animales se caracterizan por pensar, tener conciencia y poder comunicarse con los humanos sin que su instinto sea lo primordial, como sí ocurría con las narraciones entomológicas. Además, es llamativo que en estas historias se perfilan animales cuya naturaleza es maligna o malintencionada, como las víboras, los perros, las abejas y los tigres. Las metamorfosis. Por último, me gustaría hablar de un par de cuentos en los que se verifica un tratamiento de animales que se distancia en gran medida de los que hasta aquí he mencionado. Me refiero a El mono que asesinó y Juan Darien, en los cuales se observa cómo los animales se transforman en humanos y viceversa. El mono que asesinó es una novela breve publicada por Entregas en Caras y Caretas entre mayo y junio de 1909 y trata acerca de un hombre llamado Guillermo Box, quien, en una de sus visitas al jardín zoológico, escuchó que un gibón decía, cito, el río está creciendo, abran la puerta, y vago el león, ¿cuántos quedaron? Aquí voy a presentar una serie de imágenes del jardín zoológico, que ahora ya no tiene animales, pero que sigue siendo como un lugar bastante atractivo para visitar, y que durante su construcción se pretendió que para cada animal se construyera un sitio emblemático de dónde venía el animal. La inquietud que le generaron estas misteriosas frases provocó que el protagonista decidiera robar al mono, que es el gibón. Una vez en su casa, el gibón enfermó y simultáneamente Box empezó a cambiar. Las cosas que le gustaba comer ahora le detestaban. En cambio, devoraba bananas y poco a poco adquiría comportamientos de simio. La explicación, basada en la metempsicosis, es anunciada por el propio gibón. Cito en extenso. Box oyó que le decía, hace 3000 años yo era un hombre como tú, y vivía en la India, en el mismo pueblo que tu antecesor. Solamente que yo era entonces un maestro, un elegido de Brahma.
y tu abuelo, que era un simple pastor de búfalos, yo lo había colmado de bondades y hecho por él lo que nadie en el mundo. Yo fui quien dio la voz de alarma cuando sobrevino la inundación y que tú me oíste hace 20 días. El río está creciendo, abran la puerta, etc. Y hace de esto 3000 años. Pocos días después, tu antecesor pagó mi bondad y mi cariño asesinándome al vadear el río. Yo era, como te he dicho, un maestro, sin aparentarlo, y debía reencarnar enseguida en una forma más perfecta en virtudes que la que me había arrebatado tu antecesor. Pero Brahma decidió que mi alma había quedado manchada. Yo deseaba, ignorándolo yo mismo, vengarme de ti. Y pasaron 100 años, 1000, 2000, sin que pudiera purificarme. Siempre por debajo de mis virtudes aspiraba a la venganza. Hasta que llegado el momento fatal de la reencarnación, hícelo, pero mi espíritu estaba enfangado. Retrocedí, convertíme en un ser abyecto, encarné en mono, y en millones de años no llegaré a ser lo que fui. Pero entre tanto, Vox, descendiente del que enlodó mi alma con su monstruosa injusticia, estás aquí, bajo mi cuerpo que vas a encarnar ahora. De esta manera se concreta la metamorfosis de ambos personajes. El gibón se convierte en Vox y Vox en el mono. Completado el cambio de cuerpos, Vox se recluye en el jardín zoológico, donde poco después es asesinado por el Vengador Milenario. En este relato resulta evidente que el animal cumple un rol muy diferente del que se observó en las narraciones entomológicas y en los cuentos selváticos. No se trata aquí de advertir acerca de los peligros de la naturaleza ni del instinto asesino de los animales. Tampoco se intenta llegar a una reflexión a propósito del trato que debemos dar a ellos, sino que el cuerpo del animal es el receptáculo de los vicios del hombre. La presencia del gibón muestra la peor faceta de la humanidad, la que busca venganza, la que es capaz de asesinar. También en Juan Darien, el cuerpo del animal funciona para mostrar la maldad del hombre, pero en este caso los prejuicios y la naturaleza destructiva de la humanidad atacan a un ser inocente. El cuento trata acerca de un cachorro de tigre que llega a manos de una mujer que ha perdido a su hijo y por medio de un evento mágico se transforma en humano. Juan Darien es el nombre de este niño tigre y aunque nunca dañaba a nadie, los pobladores no lo querían porque, cito, la gente de los pueblos encerrados en la selva no gustan de los muchachos demasiado generosos y que estudian con toda el alma. Así el cuento plantea una posición del bien y el mal, representada por el animal y el hombre respectivamente. Juan Darien no solo debía lidiar con el descontento de sus coterráneos. Cuando estos intuyeron que él no era humano, lo atacaron de una forma despiadada. Primero, dejaron de dirigirle la palabra. Luego se apoderaron de él y lo llevaron con un domador para que lo latigueara. Le arrancaron la ropa, lo arrojaron a los perros y le tiraron piedras. Por último, lo quemaron en medio de una multitud enardecida. Sin embargo, solo lograron destruir su cuerpo humano y convertirlo nuevamente en tigre. Tal vez es este el relato más terrible de los que escribió Quiroga acerca de los animales, incluso más que aquellos en los que los insectos minúsculos podían arrebatar vidas, puesto que en Juan Darien se deja ver que lo más peligroso del mundo no habita en las selvas ni en lo desconocido de la naturaleza, sino que está dentro de cada persona y las sociedades no lo erradican, lo incitan. Consideraciones finales. No he tratado aquí todas las formas en que son representados los animales en la obra narrativa de Horacio Quiroga. Por ejemplo, hay otros relatos en los que se aprecia la antropomorfización de las bestias, unos más dedicados a los animales domésticos y a la cercanía que tienen con sus amos, y otros que retratan la insignificancia del hombre frente a la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, los casos que he analizado brevemente aquí dan cuenta de la riqueza y de la importancia del reino animal en la cuentística quiroguiana. Como intenté demostrar, se distinguen diferencias claras entre cada una de las representaciones de los animales de este pequeño bestiario quiroguiano. Las narraciones entomológicas cuentan a partir de ciertas bases científicas el poder destructivo de los insectos y advierten del peligro que corren quienes no los conocen. Por su parte, los cuentos de la selva insisten, desde un tono fabulístico, en la necesidad de amar a la naturaleza para que ésta corresponda de igual manera al hombre. Y por último, en los cuentos de metamorfosis, revelan que la naturaleza que realmente se debe de temer es a la humana. Para concluir, quisiera recuperar el retrato que hizo Jorge Luis Borges del tigre de los cuentos, en el cual se aprecia que la selva no era para él
solo un lugar donde vivir y en el cual desarrollar sus historias. Para Quiroga, la selva era su hogar y nunca la abandonó. Dice Borges, yo lo conocí a Quiroga, pero yo traté de acercarme a él. Era un hombre que parecía como hecho de leña. Era muy chico y estaba sentado frente a la chimenea de la casa del doctor Aguirre, creo que se llamaba. Y yo lo veía así, barbudo, parecía hecho de leña. Él se sentó delante del fuego y yo pensé, era muy bajo. Y bueno, yo sentí esto. Es natural que yo lo vea tan chico porque está muy lejos, está en Misiones. Y este fuego que yo estoy viendo no es el fuego de la chimenea de la casa de un señor que vive en la calle Junín. No, es una hoguera de Misiones. La impresión que yo tuve fue esa, la de que solo su apariencia estaba con nosotros, que realmente él se había quedado en Misiones y que estaba en medio del monte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tu exposición y bueno, seguramente regresaremos contigo en la sección de preguntas. Entonces damos paso en esta mesa de terror híbrido, animales y miedo a Mariana Pablo Norma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te escuchamos, Mariana. Muchas gracias. Disculpen, es que tenía un problemilla con mi audio. Muy buenas noches a todos. Excelente presentación de la doctora Gabriela. Muy interesante. Ay, somos fans todos de Horacio Quiroga. Ya tendremos oportunidad de hacer algunos comentarios a propósito. Bien, pues yo voy a platicarles acerca de un tema también relacionado, por supuesto, con los animales, en este caso de la literatura arcaica y la presencia del lobo en las páginas de tantas obras de estos periodos grecorromanos. Comparto pantalla, gracias. Bien, yo voy a platicarles acerca del aullar de Licos, el lobo Puebla, las voces de las tradiciones antiguas. Mi nombre es Mariana Pablo Norman y comenzaré con la presentación. Los licántropos u hombres lobos tienen dos genealogías. Es de lo que vamos a hablar a modo de presentación. Desplazándose como sombras en las voces de las tradiciones antiguas, aparece un habitante perpetuo, el lobo. Figura fantasmal que acecha y se hibrida con la del hombre. Anida en varias cuevas del imaginario y cada una determinará diferencias en su origen. Su primera naturaleza es la licantropía por hibris y su segunda naturaleza es la licantropía por magia. La licantropía por hibris, hablaremos en primer lugar de ella, son seres que alguna vez fueron hombres y que por conductas nefandas son convertidos en lobos. Sus ojos brillan a través de mitos epopélicos como el del rey Licaón o el héroe de Temesa, descritos con horror en la biblioteca de Pseudo Apolodoro, en las descripciones de Grecia de Pausanias y en las metamorfosis de Ovidio, entre otras varias fuentes. Hablaremos en primer lugar de Licaón, el rey de Arcadia. Fue un rey muy culto y querido y admirado por su pueblo y representaba una fuerza civilizadora y fundadora de la antigua Arcadia. Esta fue una región central del Peloponeso. Cuenta el mito, en voz de Pausanias, que edificó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, y en ella erigió un altar de Zeus Liceo. También Pausanias acredita a Licaón con la institución de los Juegos Licaean y afirma que son anteriores a los famosos Juegos Pan-Atenaicos. Aquí vemos una estela precisamente en la que se registra esta acción del rey Licaón.
Bueno, es de acuerdo con la crónica pariana, conocida también como el mármol pariano. Los Juegos Licaenos se establecieron entre 1398 y 1294 a.C. Al igual que los antiguos Juegos Olímpicos, los Juegos de Licaean tenían lugar una vez cada 4 años. Los Juegos Licaean se pueden dividir en dos partes, los rituales y los eventos deportivos. El primero involucraba sacrificios y ofrendas a los dioses, mientras que el segundo incluía carreras de carros y caballos, lucha libre, boxeo y pentatlón. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Pues parece ser un rey bastante prominente, bueno y querido por todos sus ciudadanos. Sin embargo, acontece lo siguiente. Licaón cae en hibris. No obstante, poseído por la hibris, llevó a los extremos del horror su apasionada religiosidad, infamia que le costó ser vertido en un lobo, transformación causada por su insolencia al atreverse a consumir carne humana, producto del crimen, degradando su estado al de las bestias. Dicha transformación será irreversible y caerá como desgracia sobre todos sus descendientes. Aquí vemos una representación de Júpiter transformando a Licaón en un lobo. La descripción de este personaje, tratada por muchas fuentes, entre ellas la Odisea, la Ilíada, vemos también algunas referencias en Pausanias, pues la más estrujante es quizá la de Ovidio, en la que narra en un primer párrafo cómo trata de verificar que en efecto Licaón se ha convertido en este monstruo, ¿no? Júpiter baja a la Tierra, dado que hay rumores de esta atrocidad, y se encuentra con que en efecto Licaón consume carne humana. De hecho, se dispone a asesinar al mismísimo Júpiter, que está transformado en un hombre, y le da de comer previamente las partes humanas cocinadas. Cuando se da cuenta de esta situación, Licaón duda y trata de poner a prueba precisamente al mismísimo Júpiter. Y bueno, se da cuenta en efecto que es un dios y en ese momento precisamente es transformado en un lobo. Hay muchas versiones del mito. Por ejemplo, en Pausanias, la transformación acontece justo en el momento en el que están consumiendo carne y Júpiter lo vuelve esta bestia. Sin embargo, en Ovidio, por ejemplo, la transmutación va a ocurrir o va a acontecer en un campo abierto en el cual el rey de Arcadia, al darse cuenta de la atrocidad que acaba de cometer, se escapa, ¿no? Se escapa y ya nos habla, nos pinta de cuerpo completo a el prototipo del licántropo, un ser hibridado que intenta todavía expresar con palabras humanas, pero solamente emite aullidos y cuyos ropajes se están fusionando ya con la investidura de vellos de las bestias y sus brazos están transformándose en ese momento también ya en patas. Y cómo su naturaleza dual está en permanente lucha, puesto que es un ente que necesita embeberse de sangre todo el tiempo y por otro lado trata todavía una lucha intestina en su interior el ser humano de expresarse. Así es que es una situación, bastante dolorosa. Para Pausanias es una injusticia, puesto que el rey realmente fue un rey benéfico, y sí, en efecto, por la hibris, pues se extralimita, ¿no? Al empezar a sacrificar humanos. Bueno, las situaciones que no son cualquier humano, son pues realmente rehenes, ¿no? A los que están sacrificando. Aquí nos lo dice, se dispone tal comprobación, a él le place de la verdad,
y no se contenta con ello, de un enviado de la nación molosa, de un rehén, su garganta apunta a tajón y así, semimuertos, parte en hirvientes aguas, sus miembros ablanda, parte los tuesta, sometiéndolos al fuego. La comida que le ofrece a Júpiter es precisamente esta brutalidad. Dice que todavía está, al parecer, en los extractores de la muerte, este rehén, cuando ya lo están, pues ahora sí, que desmembrando y metiendo directamente los miembros al agua hirviente, ¿no? Bueno, es una imagen bastante atroz. Bueno, y en fin, también nos habla de esta transformación, como lo cual una vez impuso a las mesas, yo con mi justiciera llama sobre unos penates dignos de su dueño, torne su techo. Aterrado él huye y alcanzando los silencios del campo, aúlla y en vano hablar intenta de sí mismo. Recaba su boca la rabia y el deseo de su acostumbrada matanza. Aquí vemos esta dualidad de lucha en la que irreversiblemente Licaón está sumergido. Bien, existe otro caso referente a este tipo de seres licantrópicos que son convertidos por estas acciones nefandas. Otro de ellos es Polites, el héroe de Temesa. Es otro ejemplo, es narrado por Pausanias y Estrabón, el caso de un héroe acompañante de Odiseo, quien al ingerir demasiado alcohol incurre en la violación de una joven virgen del mítico pueblo de Temesa. Los habitantes lo lapidan y su alma se transforma en un ser renegrido con piel de lobo. En ambos casos, estas dos personas son cegadas por la hibris y condenadas a una prisión de la que no hay escapatoria posible, diluyendo para siempre su último vestigio humano. Lo importante es que nunca fue su voluntad esa transmigración, sino un castigo. En el caso de Licaón, ocurre en vida la transformación, el castigo impuesto por Júpiter. En el caso del héroe de Temesa llamado Polites, la metamorfosis opera cuando él ya es un fantasma, cuando está muerto y se convierte en un daimon maligno. Aquí les puse uno de los papiros de Pausanias. Bueno, la descripción de Pausanias es interesante. Cuentan que Odiseo en su vagar, después de la conquista de Ilión, fue arrastrado por los vientos hacia otras ciudades que están en Italia y Sicilia, y que llegó a Temesa junto con sus naves. Ahí uno de los marineros que se había emborrachado violó a una joven virgen y fue lapidado por los nativos en pago de este delito. Odiseo, lo curioso es que no le atribuye ninguna importancia y parte alejándose del mar, pero el alma de este hombre apedreado no pierde la oportunidad de matar, se convierte verdaderamente en un daimon maligno, ¿no? Un daimon maligno, y asola a toda la población de Temesa. No obstante que cometió el agravio de matar y violar a una de las vírgenes, violar y matar a una de las vírgenes, la Pitia les pide que deben construir un templo y este templo debe servir como un lugar de sacrificio y tienen que pues ofrendarles a las más hermosas de las vírgenes de Temesa anualmente. Es interesante este texto porque aparece uno de los primeros cazafantasmas registrados, Eutimo, que es un boxeador famoso, llega, se entera de la situación que acontece en Temesa y se dispone a liberar a estas víctimas, ¿no? Pero cuando ve a la chica que está por ser sacrificada para el monstruo, para este demonio, pues se arma de valor, ve a la chica, le parece que es muy bella y pues literalmente a golpes expulsa al monstruo y lo vuelve a las aguas del mar y se hunde en las profundidades del mar. Él finalmente rescata a esta pobre joven y le ofrenda pues su vida en matrimonio. Y bueno, en adelante, comenta Pausanias, queda libre de esta maldición terrible del daimon
que se suscita precisamente por esta hibris cometida en un estado de ebriedad. Existen otros casos narrados por Pausanias, en otro apartado adelante del que acabamos de comentar, aparece otra referencia a una entidad licantrópica, es Licas. Es muy interesante este fragmento, pues es un caso excepcional porque no solo transmite Pausanias un mito, sino la veracidad que presencia el mismo de una pintura. Y bueno, ahí está el fragmento y de un hombre navegante que me visitó por negocios, que Temesa todavía está habitada. Hoy lo siguiente lo sé por una pintura que hallé casualmente, que es una copia de una pintura antigua. Había un adolescente, Síbaris, el río Calabros y la fuente Lica, además un héroe y la ciudad de Temesa. Entre ellos un espíritu maligno al que había desterrado Eutimo, de piel espantosamente negra y todo su aspecto de lo más escalofriante, y lo cubría a manera de vestido una piel de lobo. La inscripción sobre la pintura le asignaba el nombre de Licas. Y bueno, también hay otro fragmento interesante sobre este héroe libertador de licántropos. También oí lo siguiente acerca del tal Eutimo, que anciano alcanzó una vejez extrema y que habiendo escapado en otra ocasión de la muerte, de algún otro modo distinto, partió de los hombres. Ya tenemos la representación de dos entidades lobunas en la descripción de Grecia hecha por Pausanias. Por un lado, este héroe, Politees, y también Licas, ¿no? Ambos son contenidos y desterrados precisamente por este personaje. Bueno, las otras entidades licantrópicas son producto de la magia y pues son representaciones de una dualidad del mago. Bien, hablaremos de esta génesis. Son poderosos entes que poseen magia y cambian a voluntad de forma, ya en apariencia humana, ya en cánido, en distintas formas cánidas. Esta extraordinaria teriantropía podemos encontrarla en las páginas de Luciano de Samosata, en el Filopseudes y en el Satiricón de Petro. Bueno, el primero es el Daimon de la casa de Eubátides. El filósofo Arignoto narra a Éucrates la experiencia sobrenatural que vivió en cierta casa de Corinto. Esa casa estaba vacía desde hacía mucho porque acontecían pues situaciones terroríficas y si alguien la habitaba, pues escapaba inmediatamente, ¿no? Pues era perseguido por un fantasma espantoso y perturbador. Es interesante este documento porque plantea la idea de un castigo jurídico, un problema jurídico, al rentar una casa y no advertir o tratar de vender una casa y no advertir que está habitada por un terror o por un monstruo, ¿no? Hay un letrero a la entrada. Así es que comenta también que es obligación del dueño marcar que es una casa infesta por alguna larva o por una entidad maligna. Bueno, entonces cuando él llega al interior de la casa, empieza a leer y muchísimos libros de asuntos egipcios, entiéndase magia, y bueno, alrededor de la primera hora del sueño aparece una entidad maligna que arremete en contra de él, pero bueno, él es un mago también, es una lucha entre dos poderes de magia, y por un lado lo trata de atacar convirtiéndose en perro. Esta monstruosidad toma la forma de un perro que trata de embestirlo, como él lo contiene con los ensalmos egipcios, se trata de transformar en toro y como no es efectivo, pues se acaba convirtiendo en león. Pero bueno, la primera intención de esta entidad oscura es precisamente atacarlo con una forma de licántropo.
Finalmente, es contenido, es sujetado este teriántropo precisamente con las cualidades mágicas del otro mago, que es el que trata de liberar esta casa. Y bueno, finalmente lo acaba reduciendo a un rincón. Al otro día llegan precisamente Huátides y los demás sirvientes esperando encontrarlo muerto. Sin embargo, no ocurre así. Lo que acontece es que les indica el lugar en el que redujo con sus ensalmos egipcios a esta entidad maligna con forma de cánido, y finalmente rascan y encuentran allí un cadáver rancio, le dan una apropiada sepultura y finalmente la casa acaba de ser pues infestada por esta entidad. Bueno, por último, y veremos esta situación del lobo, uno de los casos más famosos, por supuesto, es el narrado por Petronio en el Satiricón, es la imagen de un soldado que pues conoce, el narrador conoce en una hostería y bueno, emprenden una marcha y todo esto bajo la luz de la luna. Llegan a unas tumbas y el hombre empieza a conjurar astros. Esto es una fórmula que utilizan todos los magos que van a hacer una transformación. Empieza a haber una conjuración de los elementos cosmogónicos. No solamente aparece en Luciano, también lo podemos apreciar en Apuleyo y también incluso en Salmos del siglo XVII de la Santa Inquisición ya en México, esta misma secuencia de fórmulas, esta secuencia formularia de la invocación de potencias cosmogónicas para hacer magias o metamorfosis. Bien, pues eso es lo que acontece y en un momento el compañero se desnuda, se convierte en lobo y sus ropas las deja en círculo, las orina como un proceso de protección, de un proceso apotropaico, y se transforman en piedra. Finalmente escapa huyendo ese lobo y él trata de recoger la ropa, pero ve que está transformada en piedra. Y bueno, cuando regresa aterrorizado por esta situación, le comenta otro personaje, Melissa, que acaba de cometer una carnicería con las ovejas, un lobo, ¿no? Y que bueno, uno de los esclavos le alcanzó a herir el cuello. Y bien, al día siguiente, cuando se encuentra con el soldado, está siendo atendido precisamente por un médico, dado que tiene una herida justo donde se atravesó al lobo. Bien, esta vestimenta de los licántropos es un signo de su dualidad humana y bestial. Esta transformación de la ropa en piedra de Petronio es una sustitución en la que predomina la semejanza del cuerpo abandonado por el alter ego con un cadáver. En el mundo grecorromano se conocía bien la noción del doble, como ha demostrado Jean-Pierre Bernat, entre otros. Aristóteles menciona, por ejemplo, en De Anima y de Espíritu, cómo los magos pueden liberar sus almas para que viajen, ¿no? Tienen como desdoblamientos y pueden transmutarse y viajar en otras formas. Bueno, el motivo es explicable cuando lo relacionamos con uno de los significados de las piedras, la del colosos griego, piedra que aparecía en la tumba vacía como sustituto de los cadáveres ausentes, por ejemplo, de los náufragos, ¿no? Los cenotafios también tienen este proceso precisamente de tratar de mantener el desdoblamiento del alma. Y bueno, era fijar, la idea es fijar al doble, a la psique, que vaga es un vagar sin fin entre el mundo de los vivos y de los muertos, mientras el cuerpo no haya recibido una sepultura ritual. En este caso no es un muerto, sino un mago que tiene una dualidad, es un doppel, ¿no? El caso del ropaje de las pieles de los lobos espantosamente renegridas, pertenecientes a Licas y a Polites, habla también de esta envoltura en cuyo interior se encuentra palpitante un último vestigio humano.
agradezco muchísimo su atención. Es lo que yo quería presentar. Y bien, tenemos esta transmutación en muchas otras tradiciones literarias. Por ejemplo, en Mesoamérica encontramos también la función, un avatar de Tezcatlipoca que se transforma en cánido precisamente para poder presagiar el futuro. También se encuentra precisamente en esta interpretación de las encrucijadas. Y bueno, durante toda la Edad Media podemos encontrar también esta calca literalmente de la narración de Petronio, que era muy conocido, también Ovidio. Por ejemplo, en María de Francia de 1160 podemos encontrar el caso de Bisclaret, que es exactamente la transposición del soldado en un marido que es un licántropo, y la esposa se da cuenta que cada que se va a transformar se desviste. Y bueno, precisamente le esconde la ropa para que no pueda volver el doble. Y pues piensa que ya con esto lo tiene contenido. Finalmente sí logra el cometido. Sin embargo, el lobo, que es un licántropo mago, tiene muchas artimañas para volver a su cuerpo y causarle una venganza muy terrorífica a esta mujer que se atrevió a meterse con un mago tan poderoso. Y bueno, en la literatura contemporánea también podemos apreciar esta misma transmutación en cuentos como el Lobo Hombre de Boris Vian. Pues muchísimas gracias, era todo lo que quería comentar, y pues dejo de compartir para que continuemos con nuestra mesa. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Mariana, por hablarnos de transformaciones, metamorfosis, todo esto involucrado con el lobo. Y bueno, entonces continuamos con nuestra mesa, que la termina Tania Jiménez Macedo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su ponencia se llama La seducción del abismo, el monstruo vampírico y su naturaleza híbrida, humana y animal, en 2 cuentos hispanoamericanos. Te escuchamos, Tania. Muchas gracias. Gracias al comité organizador por esta nueva invitación a esta 5ª edición del Congreso de Animalibus. Mucho gusto de estar entre estas ponentes que han expuesto trabajos tan interesantes. Bueno, comienzo con la lectura de mi trabajo. Yo no compartiré pantalla. Y bueno, voy a iniciar. Comienzo con un epígrafe de Margot Glantz. El mito del vampiro renace en cada nueva forma que lo engendra y recrea su nuevo acontecer. La historia de las formas que el vampiro ha revestido regenera su sentido y refuerza el carácter de su mito. Lo vuelve un ser resplandeciente de eternidad. Y continúo con otra cita. Pensaron que tenían que cavar muy hondo, aunque muy pronto encontraron el cuerpo cubierto con una delgada capa de tierra. La figura estaba horrible y pálida, y la mortaja con que había sido envuelto estaba manchada de sangre, fresca aún. Los jóvenes, horrorizados por la visión, le clavaron al cuerpo la punta de una filosa espada, e inmediatamente saltó un chorro de sangre caliente, con lo que identificaron al vampiro. Para cualquiera de los presentes, la escena antes narrada seguramente le resultará familiar, como quien ha vivido a caballo entre 2 siglos en los que la explosión tecnológica ha permitido acceder y conocer como nunca ideas, historias, mitos y personajes de muchos pueblos del mundo. Y no solo por medio de textos impresos, como sucedió durante centurias y hasta hace apenas unas pocas décadas, sino por libros digitales y materiales audiovisuales de diversos formatos. El vampiro es una de las figuras que han acaparado el universo de lo fantástico. Incluso en los tiempos más recientes, los habitantes del siglo XXI seguimos aún leyendo fascinados los relatos de Poe, Sheridan Le Fanu, Goethe, Stoker, Gautier, entre otros. Y todavía en las noches de insomnio, volvemos a mirar, ahora en plataformas digitales, divertidos o quizá estremecidos, algunos de los clásicos del cine de terror. El Nosferatu de Murnau o el de Herzog, el Ansia de Scott, el Drácula de Coppola o los filmes de la productora británica Hammer, dedicó a los chupasangre entre las décadas del 50 y 70 de la centuria pasada.
El vampiro continúa como referente del horror fictivo y no fictivo, tal como sucedía para los lectores de novelas y crónicas de lo sobrenatural durante el siglo XIX, como la citada al iniciar esta participación. Pero ¿por qué el no muerto aún sigue siendo atractivo para públicos y autores en una era como esta, en que predomina el laicismo, la ciencia y la razón? Por su capacidad de regenerarse. El mito del monstruo ha prevalecido a lo largo de los tiempos en el imaginario de las sociedades, porque si bien ha tenido épocas de decadencia y de agonía, ha sabido renacer de sus cenizas, como ave fénix infernal. Ha mutado y se ha adaptado a nuevas circunstancias culturales e ideológicas y distintas necesidades estéticas, comunicativas y conceptuales. Y cito, aparentemente porque lleva una veintena de siglos de existencia y sigue reproduciéndose como los demonios aniquilados para siempre en las hogueras. Parecería que su existencia y su aniquilación fueran eternas y que su eternidad, vinculada con la palabra, siempre definiese al vampiro como una modalidad esencial del hombre. Fin de cita. En efecto, hacia finales del siglo XVII, en Europa del Este se comenzó a designar vampiro a ciertos cadáveres que, según las creencias populares, asesinaban a las personas vivas al succionarles la sangre. Este vocablo proviene de la palabra eslava vampir, que significa sanguijuela o chupasangre. Por esa misma época se empleaban otros términos para nombrar espectros semejantes en la región, Winor en ruteno, Upir y Friga en polaco, entre otros. Pero las leyendas acerca de fantasmas, demonios o cuerpos muertos que atacaban a los vivos se remontan hasta la antigüedad. Entre ellos se puede mencionar a Lutuku en Mesopotamia, la Lamia en Grecia, Lilith en el folclore judío, los Gors en Arabia y los Vestala en la India. En la Inglaterra medieval también se registraron historias tenebrosas con difuntos involucrados, como la de William de Newburgh, incluyó en su volumen Historia Rerum Anglicanum del año 1119, acerca de un muerto que aparecía por las noches. Cuando los pobladores exhumaron el cuerpo, descubrieron que estaba hinchado de sangre. En los siglos siguientes, las narraciones testimoniales se siguieron acumulando, tanto en Europa como en Asia. En textos del siglo XVII es de destacar la creencia de los griegos en los llamados brucolacos, los cuales eran muertos ambulantes que incluso podían regresar a trabajar con su familia. En documentos chinos de esa misma centuria se descubre otra leyenda interesante, la del Jianxi, es decir, cadáver rígido, que caminaba con los brazos extendidos por los campos durante las noches. Más allá de las crónicas, las epístolas, las revistas científicas y los informes médicos, el mito vampírico fue ganando presencia también en las obras literarias, aunque su consolidación como personaje fictivo llegó de la mano del género gótico. Y cito, quizás en el siglo XVIII la razón de los ilustrados les impidiese creer en los vampiros, pero a fines de ese mismo siglo la moda irrumpe y pulveriza a los románticos. Fin de cita. Los escenarios lúgubres, la relación víctima-verdugo entre la pareja protagónica, la castidad angélica enfrentada a la pasión luciferina, la platitud del bien y la deslumbrante agonía del mal, la fascinación del abismo, el prestigio de la muerte y la belleza del horrible, son características que exhibió la novela gótica y que moldearon al vampiro, hijo de una muy antigua tradición popular, hasta convertirlo en una de sus grandes figuras malditas, cuyos clichés, algunos de ellos al menos, fueron heredados a las literaturas contemporáneas. Vampiro, upir o brucolaco, ser legendario o imaginario, transmisor de enfermedades mortales o bebedor de la sangre de sus víctimas, los relatos y creencias de distintas épocas y culturas en torno a esta entidad guardan una característica en común que define su esencia, su tendencia al mal. El escritor Ignacio Solares reflexiona que el mal, así con mayúscula, es, y cito, una zona esquiva o indefinible. Cuando afloran de nuestro lado algunos de sus raros, verdaderos testimonios, comprendemos lo contigua que estaba de nosotros. Las palabras falsas con que la insolencia y el miedo buscan definirla para mejor encerrarla y acotarla. Fin de cita.
pero nada como el arte, que en su esencia posee un impulso transgresor para escudriñar esa región oscura e imprecisa y revelarla en sus variantes más complejas o puras. En el caso de la literatura, según George Bataille, el mal, concebido como un valor humano, sería una de las formas de la alteridad. Y cito, ese mal exigido por un deseo enloquecido de libertad y que va en contra del propio interés. Y justamente es el género fantástico el encargado de desarrollar, como ningún otro, la escenificación del mal. Entre otros elementos importantes para la construcción de esta puesta en escena, de acuerdo con estudiosos de lo fantástico, está la presencia central del monstruo, el cual, como ya lo había señalado en una participación anterior, resulta la encarnación del mal por antonomasia. El monstruo ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia con muy diversos fines. De ahí que no sea fácil establecer una definición que logre explicar la complejidad de su esencia y su naturaleza. El investigador Héctor Santiesteban aclara que, y cito, el monstruo tiene varias aristas, es algo más de lo que vemos e incluso de lo que imaginamos. Tiene un porqué y un para qué. Depende de si lo que muestra es pasado, presente o futuro. Es causa, es efecto y algunas veces es fin en sí mismo. Fin de cita. Se trata de un ser ambivalente y variable que puede aparecer como eterno o fugaz y el que ante la presencia humana puede despertar repugnancia o atracción. Según la etimología de la voz monstruo, como también se había notado en otra oportunidad, se origina del verbo latino monere, es decir, avisar o advertir, lo que nos puede acercar a comprender, al menos en la superficie, su naturaleza. Esto quiere decir que el también llamado ostento, portento o prodigio tiene como función básica avisar de algo o mostrar algo o mostrarse. Él mismo es un mensaje o una señal. Santiesteban enuncia una definición muy general y amplia, luego de revisar otras que no dejan de ser parciales, pero que sirve para el propósito de este trabajo. El monstruo sería un animal fabuloso terrorífico, es decir, por una parte, este ser del mundo de lo imaginario posee un ánima que lo mueve, como el resto del reino animal, y por otro, y cito, debe dar terror e infundir miedo, ya que esa es su característica primordial. Pero ¿cuál sería la causa de que provoque espanto? ¿Por su actitud amenazante? No necesariamente, más bien por su propia condición anormal. Explica Santiesteban, lo que no es normal es monstruoso o es divino. El prodigio forma parte del universo de la creación y está relacionado, incluso emparentado, con los hombres, los dioses, los demonios y los animales, con todos a la vez, de ahí su naturaleza híbrida, poderosa y aberrante. El monstruo es semejante de hombres y animales, tiene rasgos de unos y de otros, y por ello mismo aparece como deforme, la imagen distorsionada de los seres conocidos. Por eso pertenece a lo otro, lo ajeno al mundo del yo. De ahí que el portento ocupe un lugar tan fundamental en el género fantástico como auténtica expresión de la alteridad. Las letras hispanoamericanas también han guardado un lugar especial para lo fantástico y lo monstruoso, e incluso ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, su narrativa y su poesía había quedado contaminada por la sangre del vampiro. Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Delmira Agustini y en particular Horacio Quiroga comenzaron a explorar los sinuosos senderos del mito para crear sus propias versiones del engendro, aunque sin alejarse demasiado del paradigma forjado por los grandes maestros de lo vampírico. Goethe, Keats, Baudelaire, Poe, Maupassant, etc. Desde entonces, diversos autores del subcontinente se han acercado al tópico. En específico, dos de ellos resultan interesantes: Julio Cortázar y Amparo Dávila, quienes, a diferencia de otros que pudieron partir del mal, con mayúscula, y de lo sobrenatural como temas para desarrollar su obra, ellos estaban convencidos de su existencia concreta y mundana. Del argentino analizaré El hijo del vampiro y de la mexicana La casa de las celosías. Quiero advertir
que dada el límite de tiempo que tenemos, solamente en esta ocasión me concentraré en el primer cuento. Tendremos que dejar para otra ocasión el caso de Amparo Dávila. Bueno, continúo. En su artículo Cortázar y el mal, Ignacio Solares afirma que el célebre escritor creía en los vampiros, absolutamente, y que más de una vez tuvo la ocasión de mirar al mal a la cara. Tal vez por eso sea por lo que varios de sus textos estén dedicados a los no muertos. La novela 62, Modelo para Armar, de 1968, la historieta Fantomas contra los vampiros multinacionales, de 75, y los cuentos Reunión de un Círculo Rojo, de 77, y el ya aludido. Escrito en 1937 y reunido en el libro La otra orilla, publicado póstumamente en 1994 por la editorial Alfaguara, El hijo del vampiro narra el encuentro de Dugubán, un viejo engendro nacido en el año 1060, que lleva varios siglos alimentándose de sangre humana, se encuentra con Lady Banda, una joven noble de quien se enamora y embaraza en el primer y único ataque. Obra temprana del autor, el cuento en un inicio parecería adherirse a los parámetros canónicos de la narrativa gótica. Espacios siniestros, un antiguo castillo, una tumba que se abre a medianoche, atmósfera misteriosa, espectros y vampiro que deambulan por galerías solitarias a las horas de mayor oscuridad, la relación amorosa entre víctima y victimario, una indefensa doncella cuya belleza y castidad se contrapone a la monstruosidad y la protervia del ente que la acecha y la violenta. Pero pronto el lector reconoce que el relato desarrolla su propia dirección. De acuerdo con la tesis del investigador literario Víctor Bravo, la producción de lo narrativo a partir del romanticismo ocurre con la puesta en escena de dos ámbitos contrarios y un límite que los vincula y separa a la vez. Los ámbitos pueden ser la ficción y la realidad o sus correlatos: sueño, vigilia, locura, cordura, el doble respecto al yo, etc. Y cito, la producción de lo fantástico supone la transgresión de ese límite por uno de esos dos ámbitos que, como expone Bravo, invade al otro para perpetuarlo, negarlo, tacharlo o aniquilarlo. Al producirse lo fantástico, se pone de manifiesto el mal, que irrumpe en el mundo del yo, es decir, lo establecido, lo conocido, para destruirlo. El demonismo, como dice Bravo, es el centro geométrico del mal, pero cuando además es la vía de búsqueda de la inmortalidad, entonces la historia se precipita hacia el vampirismo, el cual es el ejemplo más claro de esa expresión de lo otro que irrumpe en el yo para eliminarlo y existir en su lugar. En El hijo del vampiro, Cortázar monta su escenificación del mal desde la primera línea. El relato comienza en un tono casi paródico, en el que el narrador heterodiegético presenta al protagonista Dugubán, a quien todos los fantasmas reconocen como vampiro y se hacen a un lado para dejarlo pasar. Y es que en la esfera de los espectros también hay jerarquías, y la de los chupasangre debe de ser de las más altas. Recordemos que en tradiciones de Europa del Este se decía que algunos difuntos eran poseídos por demonios o por el mismo Satanás, príncipe del infierno, y de esa manera podían moverse, tener fuerza sobrehumana y salir de sus tumbas a alimentarse de la sangre de sus parientes. Entonces, Dugubán era lo más maligno en ese microcosmos terrorífico. El vampiro ya tenía seleccionada a su víctima, Lady Banda, así que recorre los pasillos del castillo buscando vivos depósitos de sangre hasta que la encuentra. Aunque Dugubán, como buen monstruo hematófago, tenía una meta fija, al descubrir el sensual cuerpo de la doncella, comienza a experimentar otras emociones ajenas a su condición. Y cito, mas Lady Banda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura, ausente, batallando con el hambre. Y te cita, encantado por ella y a la vez hambriento, viola a la joven inconsciente para después beber su sangre. Luego de la cometida, ella queda medio muerta y embarazada. Anhelante, él intenta volver a verla, pero las cerraduras en las puertas se lo impiden.
Mientras su hijo crece en su vientre, Lady Vanda va debilitándose cada vez más y aunque intuye que el hijo la está destruyendo, se niega a abortar. Duban es ese otro que irrumpe, ese afuera que llega violentamente a terminar de golpe con la esfera de expectativas cotidianas representada en Lady Vanda. Es decir, la juventud, la belleza, el matrimonio, la maternidad, la felicidad en suma. El deseo de inmortalidad y el apetito erótico del monstruo provocan el aniquilamiento paulatino de la mujer que creía amar. Y cito, Lady Vanda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado verista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares y además, cuando transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. El hijo crecía pausado en Lady Vanda. Una tarde oyó a Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso. Decía, es como su padre, como su padre. La expresión del mal es al mismo tiempo exterior e interior al yo. Con el ataque del insepulto, la desgracia se internaliza en su cuerpo como enfermedad mortal, puesto que su sangre queda contaminada y por un embarazo forzado y anómalo. En el caso del monstruo, el ansia diabólica de mantener la vida a través del despojo de la vitalidad de otros se le revierte. Y a pesar de seguir cobrando víctimas en niños y animales, al no poder alimentarse de la sangre de Lady Vanda ni verla, va debilitándose noche tras noche. Y cito, Duguban, a punto de morir la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba por razones comprensibles, tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle algún día a su madre. El amor que siente por ella, aún en esa modalidad mórbida y retorcida, se va internalizando en él como una fuerza ajena a su naturaleza maligna y lo daña, al grado de la agonía. Sin embargo, ante el inminente alumbramiento, sucede una segunda metamorfosis en los personajes. En el monstruo, el color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. Con el hecho se recupera una mínima fuerza para acudir al encuentro del hijo, pero es la madre la que experimenta la transformación más espeluznante. El bebé, y cito, no solo ocupaba la cavidad que la naturaleza le concediera, sino que invadía el resto del cuerpo de Lady Vanda. Lady Vanda apenas podía hablar ya. No le quedaba sangre. Si alguna tenía, estaba en el cuerpo de su hijo. Pero la mutación no termina ahí. La última etapa del parto tiene una importancia trascendental. Y cito, su piel se había puesto repentinamente oscura, sus piernas se llenaban de relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Vanda. Entonces, cuando dieron las 12, el cuerpo de quien había sido Lady Vanda era ahora su hijo. Se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta, es decir, hacia el padre. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana. En este proceso de demonización o vampirización que va sufriendo el ser de la doncella, va perdiendo sus cualidades femeninas al tiempo que comienzan también a desvanecerse sus características humanas. En el límite del horror, sufre una transformación monstruosa, con lo que su yo queda aniquilado y suplantado por el otro, que para continuar con su existencia parasitaria se ha duplicado. El vampiro, monstruo del Averno, cuerpo animado por un demonio o por una maldición, está condenado a perseguir la vida hasta el final de los tiempos y a padecer un hambre voraz que ningún otro depredador podría tener. Este ser maldito, sin embargo, en el último reducto de sus recuerdos, aún guarda un sentimiento humano, el amor, pero que en su circunstancia no podría generar más que daño, el amor como destrucción del otro. Julio Cortázar, que en gran parte de su obra se interesó por hundirse en el mal, así con mayúscula, sin perderse en él, como dice Ignacio Solares, encontró en el vampiro un símbolo
a través del cual explorar los más oscuros caminos de la condición humana y abrirnos a los lectores una ventana para asomarnos sin peligro hacia ese abismo terrible y fascinante de la muerte que nos llama, como canto de sirenas, de cuando en cuando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos muchos comentarios positivos hacia ustedes. Gracias por sus excelentes exposiciones. Y bueno, son felicitaciones. Muchas felicidades a la doctora Mariana por su espléndida disertación. Y hay una pregunta para ella. Dice que si podrías comentar más sobre el motivo de la maldición en los personajes en los que se pueda hablar de ello. Hola. Claudia Carranza. Buenas noches. Okay. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿La maldición? ¿Podrían comentar un poco más sobre el motivo de la maldición en los personajes en los que se pueda hablar de ello? Sí, claro. Pues obviamente no había mucho tiempo para comentar, pero acontecen muchas otras maldiciones, por ejemplo, en seres que tienen también apariencia oscura con capas de vellosidades o capas negras, como el caso de Policritos, narrado por Flegón de Trales, del siglo II después de Cristo, en el que se narra también una situación de maldición, porque este personaje pues tiene un hijo hermafrodita y va a ser asesinado tratando de salvar a su familia, y vuelve de la muerte en esta personificación de una entidad obscura con cobertura, como precisamente los otros dos personajes de los que comenté, como Licaón y el héroe de Temesa. Bueno, ambos seres que habitan en Temesa. Por un lado, Licas, esta entidad oscura, de la cual no tenemos noticia de que sea de naturaleza humana, pero sí el otro héroe. Y bueno, ellos tienen precisamente maldiciones por haberse comportado de una manera inapropiada, ¿no? O haber cometido hibris. Precisamente Policrito sería otra entidad paralela a estas formas licantrópicas, dado que querían asesinar a su esposa y a su bebé, puesto que nació con esta condición de hermafrodita. Él regresa de la muerte, se presenta ante la congregación que quieren lapidar a su bebé y a su esposa, y arranca al bebé de las manos de la esposa y empieza a devorarlo. Tenemos estas condiciones de antropofagia, estas condiciones de hibris que los desquician, ¿no? Que los hacen cometer este tipo de infamias, y esta transmutación posterior en entidades malignas o malévolas, ¿no? Evidentemente, en el caso de Policritos no hay ninguna referencia relativa a que se transforme en lobo. Sin embargo, sí hay este paralelismo en el motivo de la capa oscura, de la oscuridad que lo envuelve, este recubrimiento como una especie de costra que anula su condición humana, superponiendo la condición monstruosa de bestialidad. Y bueno, hay otras muchas referencias. Obviamente no me alcanzaba el tiempo para comentar todos estos aspectos, pero bien, también en Mesoamérica hay algunas similitudes con estos temas respecto a la licantropía. Y no sé si respondí tu pregunta. Muy bien. Era la pregunta de Claudia Carranza y seguramente sí quedó muy bien explicado el tema. ¿Alguna pregunta de los asistentes para Tania, para Gabriela? Bueno, esto es también, voy a hacerle al abogado del diablo. Y bueno, esta es una pregunta para las tres. Bueno, las felicito como siempre, es una delicia escucharlas. Y bueno, yo me quedo con esta duda de que evidentemente estas tres entidades, digamos, tanto el vampiro como estos animales en Quiroga, y bueno, sobre todo con los licántropos, pues son una reelaboración de lo otro.
Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿podríamos decir que cada una de estas del terror o de lo otro se va a encarnar en cada una geográficamente, en cada una de los territorios? Porque bueno, nos mencionaba Mariana que, pues bueno, me recuerda a los nahuales, ¿no? Que tenemos en México y que bueno, se convierten en cánidos, se convierten en lobos, se convierten en gallinas, en guajolotes. Entonces, podríamos decir que este sentimiento primigenio de los seres humanos como el miedo podría encarnarse geográficamente en cada una de las regiones del mundo. Bueno, ustedes hablaron de 3 regiones muy diferentes, 2 en América y otra en Europa. ¿Podríamos decir que esto se manifiesta así? Gabriela, Tania. Pues igual comienzo yo. Pues me parece que indudablemente lo que observamos es que los autores se basan en la fauna que tienen disponible, ¿no? En el caso de Quiroga en particular, lo que vemos es que todos los animales que él utiliza en sus cuentos, para bien o para mal, según las categorías que ya señalé, pues tienen que ver con lo que él está encontrando. Por ejemplo, en el caso del almohadón de plumas, el bicho este que se supone que mata a Alicia, pues es propio de esa región. Entonces, sí, también recuerdo, por ejemplo, el caso de Lugones con un cuento que se llama El Escuerzo, que es un cuento increíble, cuando puedan léanlo, porque es un sapo vengativo y hay leyendas a propósito de eso en la región, pero tiene que ver sobre todo con que este escuerzo que mata, que si, la historia en síntesis es que si tú matas a un escuerzo y no lo entierras y lo dejas ahí, revive y te persigue hasta que te mata. Entonces, esto tiene su base en leyendas de la tradición oral de esa región, de la región del Río de la Plata, pero se basa en la sobrepoblación de escuerzos que hay en ciertas zonas. Entonces, por supuesto que está ligada lo que encuentran los autores en la fauna local y en la naturaleza a representarlas como, a veces quizá hasta como para prevenir a lo mejor a los niños de no andar matando los sapos en este caso, o a la gente que vive en las zonas selváticas de que pues no se meta con estos animales porque te pueden hacer daño también, ¿no? Y no sé si se me permita, pero acerca de la pregunta anterior que estaba que nos leyeron ahorita, estaba pensando en la maldición de este cuento que les platicaba del mono que asesinó, porque a mí me parece curioso que durante la época del modernismo, pues las pseudociencias son muy importantes y esa maldición proviene precisamente de las pseudociencias. Y recordaba a propósito de las exposiciones de Tania y de Mariana, también el caso, por ejemplo, del vampiro que está en Tanatopia de Rubén Darío, que también tiene que ver con las pseudociencias. Y de otro texto no tan conocido de Carlos Octavio Bunch, que es un autor argentino también, que se llama El perro interior, que viene a colación con esto de la licantropía, y que también tiene su base en las pseudociencias. Entonces, estas maldiciones, al menos en el relato fantástico durante la época del modernismo, tienen su base por allá, ¿no? En puras pseudociencias. Muy bien, gracias, Gabriela. Tania, ¿algo que quieras comentar al respecto? También te comento algo que nos escribe aquí Cripte. Nos dice, con Cortázar hay varios elementos sociales de actualidad. El tema de la violencia hacia la mujer y la desaparición del cuerpo femenino. Y bueno, ya harás tus comentarios. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, pues en el trabajo que hice previo para este texto que leí, pues sí, hice una investigación amplia y no, pues me faltó espacio para comentar, para ir introduciendo pues mis lecturas y efectivamente varios subtemas que podía yo haber abordado era la presencia del incesto y de este cambio de sexo, esta especie de androginia del vampiro que ha sido pues muy recurrente, sobre todo en el cine, no tanto en la literatura, pero que es interesante.
Y por cierto, estaba recordando en este momento que también son dos temas, tanto el incesto como la androginia o el cambio de sexo, ya estaba presente en otras literaturas. Inclusive hay un antecedente en Poe, ¿no? Y bueno, por otro lado, bueno, yo diría que en la tradición propiamente del vampiro es casi mundial, porque hay creencias tanto en África como en Asia como en Europa. Yo no estaría tan de acuerdo en algunos autores que leí, que también habría algún tipo de creencia, alguna tradición en Mesoamérica por ciertos dioses que adquieren una forma o un aspecto de murciélagos, y por eso se les asocia con los vampiros. A mí me parece que en ese caso esos mitos no van por allí, pero bueno, yo diría que más bien son mitos que vienen de fuera y que se adquieren en América pues en tiempos posteriores, ¿no? Por supuesto que hay tradiciones, pero que son mucho más recientes, como la de las brujas, que todavía se creen tanto en las zonas rurales como en las urbanas, ¿no? Que son esos espíritus, esos espectros que se introducen en las casas de las mujeres recién paridas para chupar la sangre de los bebés, ¿no? Pero bueno, pues pienso que eso es mucho más reciente de la antigüedad que tiene propiamente el mito del vampiro. Pues al respecto, gracias. no sé, Muchas quisiera gracias. comentar algo al respecto. Sí, claro que sí, Mariana. Comentando, Tania. Mira, sí hay entidades muy antiguas respecto a seres que tienen características muy similares a los vampiros, no solamente a los vampiros de la tradición de Europa del Este, también de la tradición grecorromana. Existen entidades, por ejemplo, en el mundo maya, son entidades aladas, son voladoras, tienen características obviamente de oscuridad, son seres nictomorfos y sí consumen la sangre no solo de las personas, sino de las bestias que se pueden encontrar. Y hay otras entidades muy similares como los Tlacaritzoli, que son entidades voladoras también que consumen literalmente el ánima de las personas y también son entidades nictomorfas y se arrastran, bueno, más bien no se arrastran, reptan al ras de la tierra, pero sin tocarlo. Y bueno, en fin, hay otras muchas personificaciones de estas entidades que consumen, seducen y consumen el alma de los vivos, ¿no? Por ejemplo, en la tradición también de el Caribe, anterior a la llegada de las primeras oleadas de esclavos de África, se encuentran personajes femeninos precisamente que aparecen en el amanecer, se materializan en el amanecer y seducen y consumen a los hombres incautos que permiten el ingreso a las casas, ¿no? Estas mujeres tienen una característica de mutilación, precisamente por eso podemos determinar o podrían haber determinado que eran entidades malévolas, por así decirlo, porque no tienen ombligo, quiere decir que carecen de naturaleza humana, ya no son seres vivos, ¿no? Son seres intermedios entre la vida y la muerte y se dedican literalmente a seducir y a consumir seres. Y bueno, marcan también las casas precisamente de quienes le dieron entrada a estas personas o estas entidades y pues quedan una especie de lugares infestos, ¿no?
Y también quería comentarte que existe, por ejemplo, en las narraciones de Cabeza de Vaca, otra entidad también que tiene todas las características de una entidad vampírica, alado, completamente con vellos, es decir, esta interpretación de los seres primigenios de la tierra, ¿no? Ctónicos, ¿no? Son seres ctónicos que emergen a veces de las cuevas, como los vampiros harían, o de las profundidades del agua, como en China, o de las profundidades de las grietas, ¿no? Y bueno, esta entidad también, la mala cosa la llaman, esta entidad también come literalmente a las personas y les saca los riñones vivos, ¿no? Si les mete las manos y se embebe de esa sangre. Así es que, bueno, sí hay referencias muy antiguas respecto a este tipo de consumidores, literalmente, de energía y de almas humanas. Son algunas de las referencias que recuerdo respecto a las crónicas indianas, por ejemplo. Sí, perfecto. Hay muchas referencias que esperemos que en otro congreso nos las expliquen a fondo, porque creo que quedan muchos temas en el tintero. Y pues hoy solamente nos queda agradecerles su presencia. Con esto damos por terminado la mesa número 3 y los esperaríamos mañana a las 10 de la mañana para comenzar la jornada matutina y posteriormente en la tarde, si gustan acompañarnos. Muchísimas gracias a todas. Excelentes exposiciones, temas maravillosos, pero bueno, esperemos otra oportunidad para platicar. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Bye, bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.